Los saludo con mucho gusto y continuamos con nuestra cápsula informativa número 2 y aquí nos corresponde seguir hablando sobre estas cuestiones del patrimonio para ir asentando la clasificación de los bienes. Recordando que nos habíamos quedado en ciertas teorías clásicas y la moderna sobre el patrimonio, aquí hay algunas características de esta teoría clásica, donde hablaba básicamente sobre también los sujetos que le daban existencia a estos bienes, a las cosas susceptibles de apropiación, y dentro de esta teoría moderna del patrimonio, pues patrimonio afectación, y donde el patrimonio es una entidad abstracta que no está ligada a la persona y responde a la finalidad que habrán de tener los bienes. En sus ciertas características, pues vemos que el patrimonio responde a un destino y a este destino es a lo que llamamos afectación. Y sobre estas teorías también necesitamos conocer y separar lo que es las teorías básicas de las cuestiones sobre los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales, que tenemos que saber reconocerlos dentro de las personas. En este pequeño esquema, pues realiza una comparación que, por supuesto, el patrimonio viene de las cosas definidas en nuestra cápsula anterior y las patrimoniales pueden ser corporales e incorporales que contienen el valor mancipatio, poco valor es la traditio, conocida desde nuestro antiguo derecho romano, y dentro de estos derechos reales y derechos personales. Las cuestiones extrapatrimoniales, por disposición de la ley, por cosas de ley divina o por cosas de la ley humana. Es decir, que los derechos patrimoniales pues son una clasificación dentro de los derechos subjetivos, son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son derechos personalísimos o derechos de la personalidad y derechos de la familia. Es decir, los extrapatrimoniales no podemos oponerles una cuantificación económica, un valor económico en cuanto a que son intrínsecos a nuestra persona, más bien en cuanto a nuestro derecho natural. Ahora bien, de acuerdo también a nuestra legislación, contiene lo que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Vamos a empezar a definirlos para ver cuál es la descripción que contiene nuestra misma legislación. Bueno, los bienes muebles se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar en algún modo su forma o substancia, siendo unos por su naturaleza, otros por disposición legal expresa o en atención a su destino. Dentro de esta misma exposición de la definición, vamos a encontrar que existe dentro de nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas una lista a partir de su artículo 739, lo cual le cito textualmente: son bienes inmuebles, fracción primera, el suelo y las construcciones adheridas a él; fracción segunda, las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Fracción tercera, todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Fracción cuarta, las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Fracción quinta, los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos. Fracción sexta, las máquinas, vasos, instrumentos u utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria. Fracción séptima, los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse y las semillas necesarias. Fracción octava, los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. Fracción novena, los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases de una finca o para extraerlos de ella.
Décima, los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca mientras estén destinadas a este objeto. Los diques y construcciones. Fracción 12, los derechos reales sobre inmuebles. Fracción 13, el material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas, telegráficas y de transmisión y distribución eléctrica. Fracción 14, las concesiones a que se refiere el artículo 27 de la Constitución Federal. Fracción 15, las plantas, instalaciones o establecimientos para el uso y aprovechamiento de las concesiones a que se refiere la fracción anterior. Y fracción 16, las concesiones o permisos de rutas para autotransportes terrestres, fluviales, aéreos y tengan un recorrido fijo. Eso es de acuerdo a nuestro Código Civil para el estado de Chiapas. Nos concatena cómo identificar a estos bienes inmuebles. Continuando con su clasificación, encontramos a los bienes muebles y estos tienen la consideración los bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su sustancia. Lo son por naturaleza o por disposición de la ley. En este mismo aspecto vamos a encontrarlos dentro de nuestra legislación y nos dice que son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos y ya por defecto de una fuerza exterior. Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en asociaciones o sociedades, aun cuando éstas pertenezcan a algunos bienes inmuebles. Las embarcaciones de todo género son bienes muebles. Los materiales precedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieran acoplado para repararlo o para construir uno nuevo serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación. Los derechos de autor se consideran bienes muebles. En general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Ahora bien, tenemos también dentro de esta clasificación los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de particulares. Y en este pequeño esquema hay un ejemplo de cómo podemos identificar las cuestiones de estos bienes que son de carácter público y pues por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son los bienes del Estado, es decir, entra también la federación, estados o municipios. Los bienes de uso común que están al servicio libre de los particulares y se usan sin previa autorización, como parques o bosques. Bienes destinados al servicio público y los bienes propios pertenecen a la federación, a las entidades federativas o a los municipios de haber sido adquiridos bajo cualquier título de propiedad, por ejemplo, edificios, automóviles y otros, que podrían ser utilizados o, como lo son, algunas instituciones gubernamentales. Bajo esta misma clasificación vamos a encontrar ahora la ramificación de los bienes muebles y en este caso los conocidos como los mostrencos. Y estos bienes mostrencos son los bienes muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Estos correspondientes también descritos en nuestro Código Civil a partir del artículo 763 y nos da también ciertos requisitos, como por ejemplo, el que hallare una cosa perdida o abandonada deberá entregarla inmediatamente a la autoridad judicial del lugar o a la más cercana si el hallazgo se verifica despoblado. La siguiente ramificación es sobre los bienes inmuebles y entonces aquí encontramos que son bienes vacantes, los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. De igual manera, en nuestra legislación, aquellos que son
los bienes vacantes a partir del artículo 776 y nos dice, el que tuviera noticia de la existencia de bienes vacantes en el Estado y quiera adquirir la parte que la ley le da al descubridor, hará la denuncia de ellos ante el juez de primera instancia del ramo civil o mixto del lugar de la ubicación de los bienes. Siendo así, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa donde continuaremos con este derecho civil 2 para llegar hasta nuestro derecho sucesorio.